Ahí, bien. Muy bien, 7:37. Vamos a hablar de un tema que está ocurriendo ahora mismo en Israel. Está muy convulsionado el país con protestas muy masivas después de que se conociera y el gobierno anunciara que había rescatado 6 cuerpos de los rehenes que habían sido secuestrados por Hamás en octubre del año pasado. Y luego de la autopsia de estos cuerpos se determinó que tenían una muerte de horas o relativamente reciente, y esto generó extensas protestas, algunos familiares preguntándose por qué no estuvo dispuesto Netanyahu a abrir una negociación. Marcelo Kisilevsky es periodista argentino, vive en Jerusalén. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Buen día para ustedes, buenas tardes para nosotros. Bueno, es un día más donde continúan, ¿no?, las protestas con un paro incluso en Israel. Sí, digamos que el foro de familiares de secuestrados y desaparecidos del 7 de octubre aquí en Israel se sacaron los guantes de seda, decidieron frente a todos los 11 meses pasados en que trataban a este asunto como algo que no tenía que ver con el gobierno específicamente, sino que tenía que ver con el país y echando la culpa solamente al Hamás. Bueno, ahora es como que se sacaron los guantes y están culpando al gobierno precisamente de Benjamin Netanyahu de ser responsable de no avanzar con el acuerdo, de un acuerdo que, hay que decirlo, fue propuesto por el propio Netanyahu el 27 de mayo y que de buenas a primeras fue cambiado y se sacó conejos de la galera, como la permanencia del ejército israelí en el paso de Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto, y otros elementos que de alguna manera ahora se está revelando que trabaron el acuerdo, y entonces los familiares no solamente culpan al Hamás por su violencia y por su terrorismo y por su crueldad también, sino también al gobierno de Netanyahu, y por eso las protestas que ahora han trascendido al plano económico con este paro nacional que declara la Histadrut, la CGT israelí. 300.000 personas, ¿no? Dice que se movilizaron ayer en Tel Aviv. Sí, se habla de 200.000 personas en Tel Aviv o más, y otras 100.000 en todo el país, porque realmente, bueno, yo vivo en un suburbio de Jerusalén, y también aquí en la ciudad de Modi'in hubo mucha movilización, muchas manifestaciones en todas las grandes ciudades, y bueno, y el paro nacional que trasciende lo meramente económico. Claro. El aeropuerto paró por todo el día, aunque sea parcialmente. Las escuelas, los bancos, es decir, el sector privado también se está plegando, los shopping centers, y así sucesivamente, muchas cadenas comerciales también. Bueno, esto no sabemos todavía. Hoy están siguiendo las manifestaciones durante el día de hoy, durante esta jornada, pero no sabemos si es el inicio de una ola, de un tsunami de protestas que puede venir, o si va a ser acotado a estos días nada más. Marcelo, digamos, lo que de alguna manera potenció tanto esta protesta tiene que ver con la autopsia de los cuerpos y el hecho de haber descubierto que los mataron hace 2-3 días y que pasaron todo este tiempo, pues se va a cumplir un año el ataque de Hamás a Israel, que fue el 7 de octubre. O sea que estuvieron durante, si esto es efectivamente así, durante 10 meses todavía rehenes de Hamás, con la posibilidad, o esto plantean los familiares, de que se abriera alguna instancia de negociación que les salvara la vida. Sí, bueno, las negociaciones continúan desde hace ya varios meses. No se abrieron ahora, se habló de planes habidos y por haber, también un plan del propio Netanyahu ya el 27 de mayo, que fue refrendado de alguna manera por el propio presidente Biden, y también el Consejo de Seguridad de la ONU había llamado a las partes a firmar un acuerdo en base a esa propuesta que había sido elaborada y firmada y aprobada por el Gabinete de Guerra del Estado de Israel, todavía en la época que había una coalición de unidad junto con hombres de la oposición, como Benny Gantz, por ejemplo, pero desde entonces aparece otro elemento desde la entrada de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, como ser el control del paso paso de Rafah y del eje Filadelfia, el así llamado eje Filadelfia, que es el límite entre Gaza y Egipto, por donde el Hamás tenía túneles
de contrabando de armas y pertrechos de guerra. Pero a ver si te entiendo bien, Marcelo, vos decís es una nueva exigencia que cuando ya estaba todo muy cerca de ser acordado, pone Netanyahu arriba de la mesa impidiendo que se llegara a ese acuerdo. Sí, hay que decir también que en el 27 de mayo, cuando se hace la propuesta inicial, el tema de Rafah y el eje Filadelfia no estaba en el acuerdo, claro, porque Israel todavía no había entrado en Rafah, que era todo este tema de la espera de varios meses para entrar en Rafah, que es un punto álgido realmente, pero que también las fuerzas de seguridad hoy están diciendo, podemos ir al acuerdo sin necesidad de controlar el eje Filadelfia, porque eventualmente, si el Hamás viola el acuerdo, podemos volver al eje Filadelfia en 45 minutos. O sea, ven un Netanyahu demasiado intransigente, incluso una gran mayoría de la población israelí, como contabas, además, ha quedado más en soledad Netanyahu, porque perdió una parte de la coalición de gobierno que había armado para responder al ataque de Hamás. Y la gente que pide una renuncia los que están protestando, ¿piden una renuncia de Netanyahu o un alto fuego con los palestinos lo antes posible? Lo que están pidiendo, bueno, hay que decir que la guerra no es con los palestinos, sino específicamente con la organización terrorista Hamás, ¿no es cierto? Hay dos partes de la protesta. Los familiares y todos los que salieron a la calle ayer piden, primero y principal, el aflojamiento de estas nuevas exigencias de Netanyahu y la firma de un acuerdo que pueda salvar todavía a los secuestrados vivos que queden, que hay que decir también que la sospecha es que los tiene Yahya Sinwar, el líder del Hamás, con él en algún túnel, usándolos como escudo humano para que no lo ataquen a él personalmente. ¿Cuántos quedan, Marcelo? Se calcula que algunas decenas, no se sabe exactamente cuántos. Se sabe que ya suman alrededor de 30 los secuestrados que habían sido secuestrados con vida el 7 de octubre y que o murieron por causas de sus enfermedades que ya traían, como ser ancianos y heridos, y algunos que fueron asesinados en cautiverio, como los de estos 6 que se calcula que fueron asesinados en la noche entre el jueves y el viernes. Y entonces, bueno, lo que piden es la firma del acuerdo y por el otro lado hay toda una parte de la población que también está pidiendo la renuncia del gobierno y el llamado a elecciones anticipadas, porque hoy por hoy el cálculo es que, o la sospecha de la mayor parte de la población, es que Netanyahu está retrasando el acuerdo para que no se le caiga la coalición. Recordemos que tiene un ala de ultraderecha dentro del gobierno que lo está amenazando con que si va a un acuerdo irresponsable que implicaría, y es un argumento de peso, la liberación de terroristas muy pesados, con mucha sangre en las manos, condenados a varias cadenas perpetuas por matar muchos israelíes, entonces ellos se retirarían de la coalición, dejándolos sin mayoría parlamentaria y precipitando la caída de su gobierno y el fin de su carrera política. Y de alguna manera estos ultraderechistas dentro del gobierno es como que están secuestrando también políticamente a Netanyahu. Eso es un poco la lectura. Bueno, Marcelo Kicilevsky, muchísimas gracias por este contacto. Marcelo, que tengas buen día. Al contrario, hasta cualquier momento. Hasta luego. Era periodista argentino radicado en Jerusalén a partir de las protestas que se desataron muy masivas con los reclamos que nos contaba Marcelo, después de que regresaran 6 cuerpos de los rehenes a Israel y se descubriera que estuvieron con vida hasta hace muy poquito. 7:45 de la mañana. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Ya probó la nueva Andes Origen?